A comienzos de los años 90, Montevideo era una ciudad donde todos parecían conocerse, especialmente en ciertos círculos sociales. En ese contexto, Pablo Goncalves se movía con naturalidad. Salía, tenía relaciones, participaba de reuniones sociales. Era, en apariencia, un joven más. Pero quienes lo conocían más de cerca comenzaban a notar ciertos rasgos. Cambios de humor abruptos. Necesidad de control en sus relaciones. Reacciones intensas ante conflictos emocionales. No eran señales claras de violencia extrema. Pero sí indicios de una personalidad compleja. Una personalidad que no siempre se ajustaba a las normas sociales. Mientras tanto, su vida continuaba. Sin sospechas públicas. Sin alarmas evidentes. Hasta que ocurrió el primer quiebre. El primer crimen no solo marca un punto de no retorno en la vida de un asesino. También revela, en muchos casos, aspectos que estaban latentes. En el caso de Goncalves, el patrón no fue aleatorio. Las víctimas no eran desconocidas. Eran mujeres con las que había tenido algún tipo de vínculo. Relaciones sentimentales, encuentros, conexiones personales. Esto cambia completamente la naturaleza del crimen. No se trataba de impulsos caóticos. Había un componente emocional. Un vínculo previo y posiblemente, una percepción distorsionada de esas relaciones. Cuando la primera víctima fue encontrada, la sociedad reaccionó con horror. Pero aún no había una narrativa clara. Era un crimen aislado. Trágico, pero sin un patrón evidente. Con el tiempo, surgieron más casos. Y con ellos, una inquietante coincidencia, las víctimas compartían características similares. Eran mujeres jóvenes. Algunas habían tenido contacto con Pablo. Y en varios casos, existían antecedentes de relaciones o interacciones previas. La policía comenzó a observar conexiones. Pequeñas al principio, pero cada vez más difíciles de ignorar. El patrón empezaba a tomar forma. No era un asesino que atacaba al azar. Era alguien que seleccionaba, que conocía, que se vinculaba. Y luego, destruía. La investigación policial avanzaba con cautela. Uruguay no tenía una larga tradición de casos de asesinos seriales. Esto hacía que cada paso fuera más complejo. No había protocolos tan desarrollados como en otros países. Pero había algo que impulsaba a los investigadores: la creciente evidencia de que no se trataba de un caso aislado. Testimonios comenzaron a señalar a Goncalves. Personas que lo habían visto con las víctimas. Detalles sobre sus comportamientos. Relatos de relaciones conflictivas. Nada definitivo por sí solo. Pero juntos, formaban una imagen inquietante. Finalmente, la acumulación de evidencia llevó a una decisión inevitable. Pablo Goncalves fue detenido. La noticia impactó profundamente a la sociedad uruguaya. No solo por la gravedad de los crímenes, sino por quién era el acusado. Un joven de familia respetada, educado, integrado socialmente. No encajaba en el estereotipo del criminal. Y eso lo hacía aún más perturbador. Porque implicaba algo más difícil de aceptar. El mal puede ocultarse detrás de una apariencia normal. El juicio fue uno de los más mediáticos en la historia del país. Los detalles comenzaron a salir a la luz. Relaciones. Conflictos. Circunstancias de las muertes. Cada testimonio añadía una capa más de horror. La figura de Goncalves, que alguna vez había sido la de un joven prometedor, se transformó en la de un criminal complejo, difícil de encasillar. La defensa intentó cuestionar pruebas, generar dudas. Pero el peso del caso era fuerte. Finalmente, fue condenado. Uno de los aspectos más analizados del caso fue su perfil psicológico.
Expertos señalaron características asociadas a la psicopatía. Manipulación. Falta de empatía. Capacidad para llevar una doble vida. No era alguien incapaz de entender la realidad. Al contrario. La entendía perfectamente. Y sabía cómo moverse dentro de ella. Eso es lo que hace que casos como este resulten tan inquietantes. No se trata de locura en el sentido clásico, sino de una desconexión emocional profunda. Tras su condena, Goncalves pasó años en prisión. El tiempo, en estos casos, cumple múltiples funciones. Reflexión. Castigo. Aislamiento. Durante su encarcelamiento, su figura fue perdiendo presencia mediática. Pero nunca desapareció del todo. Su nombre seguía siendo recordado. Su caso, analizado. Su historia, contada una y otra vez. Tras pasar 23 años y 4 meses encarcelado, fue liberado en junio de 2016. Poco después se trasladó a Paraguay, donde fue detenido nuevamente en 2017 por tenencia ilegal de armas y drogas, cumpliendo 2 años de prisión hasta 2019. Goncalves regresó a Uruguay en noviembre de 2023 y actualmente reside en Punta del Este, en una vivienda familiar cercana al monumento Los Dedos. Su retorno ha despertado alarma pública y reavivado el debate sobre la reinserción social de criminales de alta notoriedad. Apodado por la prensa como el psicópata de Carrasco, su caso marcó un hito en la criminología uruguaya, motivando reflexiones sobre la justicia penal, la cobertura mediática del crimen y la vigilancia postpenitenciaria en el país. Uno de los momentos más controversiales de su historia fue su liberación, tras cumplir la condena establecida por la ley uruguaya. Esto generó un debate profundo en la sociedad. ¿Puede alguien así reinsertarse? ¿Es suficiente el tiempo cumplido? ¿Existe el riesgo de reincidencia? Las respuestas no eran simples. Nunca lo son en casos como este. Desde su liberación, la vida de Goncalves ha estado marcada por el bajo perfil. No es una figura pública activa. No da entrevistas frecuentes. No busca exposición. Pero su nombre sigue generando reacción. Porque su historia no es solo la de sus crímenes. Es la de lo que representan. Hoy, en 2026, Pablo Goncalves sigue siendo uno de los nombres más conocidos cuando se habla de crímenes en Uruguay. No por cantidad, sino por el impacto. Por el quiebre que generó. Por haber demostrado que el peligro no siempre viene de los márgenes. A veces, viene desde adentro. Desde lugares donde nadie espera encontrarlo. La historia de Pablo Goncalves no es solo la historia de un criminal. Es una historia sobre percepción. Sobre cómo construimos la idea de normalidad. Sobre lo que vemos, y lo que no vemos. Porque al final, lo más inquietante no es solo lo que hizo, sino cómo logró ocultarlo. Durante tanto tiempo. Montevideo volvió a la calma. Las calles siguen siendo las mismas. La vida continúa. Pero hay historias que dejan una marca invisible. Que cambian la forma en que una sociedad se mira a sí misma. Y la historia de Pablo Goncalves es una de ellas. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete al canal y déjanos tu like para no perderte ningún nuevo vídeo. Puedes dejar en los comentarios desde qué lugar nos miras. ¡Hasta la próxima!